Qué bueno. Vamos con Jonás. Él ya es grande, Jonás. Capítulo 1 dice: vino palabra del Señor a Jonás de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor. ¿A dónde se fue? A Tarsis. Y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor hizo levantar un grave viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? ¿Y qué dijo Jonás? Yo soy hebreo. ¿Y temo a quién? Dios de los cielos, que hizo el mar, la tierra. Aquellos hombres temieron en sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia del Señor, pues Él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Que el mar se iba embraveciendo más y más. Respondió Jonás: tomadme, echadme al mar, y el mar se nos aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, pero ¿qué sucedió? No pudieron, porque el mar se embravecía más y más contra ellos. Entonces clamaron al Señor y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás. ¿Y qué hicieron con Jonás? Pa'l agua. Y el mar, ¿qué pasó? Quietecito. Versículo 16. Y temieron aquellos hombres al Señor con gran temor, y ofrecieron sacrificios al Señor e hicieron votos. Versículo 17. Pero el Señor, ¿qué tenía preparado? Un gran pez para tragarse a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez, ¿cuántos días? ¿Y cuántas noches? Dios bendiga su palabra. Este mensaje lo he titulado: ¿por qué yo, Señor? ¿Te has hecho esta pregunta muchas veces? Jonás también se estaba preguntando lo mismo: Señor, ¿y por qué no llamas a otro? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué yo? Esta historia que acabamos de leer, para algunos intérpretes de la Biblia, entran en un debate. ¿Fue esto real o es algo simbólico? ¿Cómo es posible que una persona dure 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez y que sea vomitado vivo? Sobre esto no quiero entrar en ese debate, pero lo que yo sí sé es que la palabra de Dios, cuando viene en la forma que venga, siempre trae una enseñanza. Por eso cuando leo esta historia, yo lo asemejo a un huevo de gallina.
Usted tiene un huevo en su mano y usted, ¿qué se come del huevo? Lo que está dentro. Pero ¿qué es lo primero que usted ve? Siente y palpa. Así es esto. Puede que sea una historia extraordinaria, difícil de creer, pero más allá de la historia, lo que el Señor quiere que captemos, lo que el Señor quiere que comamos de esta palabra, no es la cáscara, es la yema. Con ese entendimiento, entonces quiero que te liberes de todo prejuicio racional y te comas la yema de la palabra de Dios, que es la proteína que nuestro cuerpo necesita. Ahora preguntémonos, a pesar de que sea una historia extraordinaria y llena de imaginación tal vez, preguntémonos, Señor, ¿cuál es la yema de esta palabra? Mira, se nos dice en el primer capítulo que Jonás fue llamado. ¿Y fue llamado para irse a dónde? ¿Dónde queda Nínive? Actualmente queda en el país de Irán. ¿Y a dónde se fue Jonás? A Tarsis. ¿Dónde queda Tarsis? En lo que actualmente es el país de España. ¿Queda en la misma dirección que Irán? Queda contrario. Si Irán queda para la derecha, España queda para la izquierda. Y así a veces pasa cuando nosotros recibimos el llamado de Dios y entendemos que Dios nos llama a hacer algo. Mira, yo te quiero decir en esta mañana, ninguno de nosotros estamos sentados aquí por casualidad. Estamos aquí porque el Señor nos ha hecho hijos de Dios. La carta de Pedro dice, capítulo 2, dice, versículo 19 en adelante, dice que nosotros somos linaje, que somos escogidos, somos sacerdotes, somos nación santa, pueblo escogido, y eso es una bendición. Tú no eres cualquier cosa. Pueden que los demás te digan lo que sea, pueden que los demás quieran denigrar de tu imagen, pero tú y yo debemos tener la seguridad de que tenemos una identidad en Cristo. No somos cualquier cosa, somos hijos, somos hijas de Dios. Y eso te da unos privilegios, y eso te da unos derechos y unos deberes. Cuando la palabra dice que somos casi un sacerdote, a ver, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo pecaba, el sacerdote, ¿qué hacía? Señor, ten paciencia, Señor, no tomes en cuenta los pecados del pueblo. Señor, aquí están los sacrificios, imploro tu misericordia y tu perdón para el pueblo. Te quiero decir que tú eres el sacerdote o la sacerdote de la casa. No importa cuántos errores cometan tu familia, porque no conocen del Señor, pero el Señor te ha puesto ahí como un sacerdote, como una columna para interceder, porque ciertamente la palabra es promesa: serán salvos tú y tu casa. También dice que somos su pueblo, antes de pueblo, nación santa. Y la santidad no tiene que ver aquí con vivir como se cree en la religión tradicional, con una aureola en la cabeza, casi que con alas. No es eso. La santidad tiene que ver con la consagración, vivir para la perfecta voluntad de Dios. Y también dice pueblo escogido, adquirido por Dios. ¿Qué significa eso? Que como quieras, a donde vayamos, le pertenecemos al Señor. Y hasta aquí nos sentimos como bendecidos. ¡Qué privilegio! Pero también dice que todo eso ha sucedido porque Él nos llama para algo. Para que anunciemos
las virtudes y la grandeza del que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros en otro tiempo que no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo, que en otro tiempo no habíamos alcanzado la misericordia, pero que ahora alcanzamos la misericordia, estamos llamados a compartir esta misericordia con los que no la tienen. Por eso la vida cristiana no tiene que ver con sentarse. ¿Cómo así, pastor? Sí. Yo estaba imaginándome la vida cristiana, entonces, ¿qué significa a la luz de esto y a la luz de Jonás? La vida cristiana no es sentarse. Todos los domingos venimos aquí a sentarnos. Y con esto podríamos decir, yo cumplo con la vida cristiana. Quiero decirte que falta algo más. Y tal vez por eso te sientes incompleto. A veces tú dices, pero tantos años y no veo, no pasa nada. Estás incompleto. Porque la vida cristiana tiene que ver con otra acción. Se llama caminar. Caminar. La vida cristiana no es silla, es camino. Hay que levantarse de la silla y caminar. En el caso de Jonás, ¿qué le dijo Jonás? Dios a Jonás, perdón. Le dijo, levántate, Jonás, y camina. ¿Camina para dónde? Para Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Muy obediente. Sí, Señor, yo soy obediente. Yo me levanto y voy a caminar. Pero para otro lado. Aleluya. ¿Será que solo le sucede a Jonás? Jonás entonces se fue para España y Dios lo llamó para Irán. Tomó una embarcación y cuando estuvo en la embarcación vino una tormenta. Como queriendo huir de la presencia de Dios. Porque dice la escritura que Jonás se fue para España porque él quería huir de la presencia de Dios. ¿Usted puede creer eso? Pues créalo. ¿Será que es posible? Jonás pensaba que la presencia de Dios solamente estaba en Nínive, en Jerusalén, en Israel, de la tierra de donde él viene. Y de pronto pensó y dijo, me voy para España porque allá tal vez no estará la presencia de Dios. Porque allá tal vez el Señor no me va a llamar, porque allá no hay señal de celular. No me puede llamar. Pero por más que quiso huir, la presencia de Dios lo cobijó. Y no lo cobijó de cualquier manera. ¿Cómo lo cobijó? ¿Cómo lo estaba buscando? Con una tormenta. Esto me hace recordar al salmista en el capítulo 139, versículos 7 al 12, que dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Alguna vez usted ha querido esconderse de la presencia de Dios? Mire, Dios es trascendente. ¿Qué significa eso? Si usted y yo dejáramos de existir, ¿Dios dejaría de existir? Si el mundo y la tierra dejara de existir, ¿Dios dejaría de existir? Eso quiere decir que Dios es trascendente, que Él es independientemente de que tú y yo seamos. Dice el Génesis que en el principio ya Dios estaba, antes de que las cosas fueran o comenzaran a existir. Pero también Dios es inmanente. ¿Qué significa eso? Que ese Dios grande, trascendente, también se relaciona con sus hijos. Que ese Dios grande y trascendente que habita en los cielos y que cubre la tierra también habita. ¿Dónde? En nuestro ser interior.
en la conciencia de cada uno de aquellos que le abren la puerta. Así que la presencia de Dios también va con tu conciencia. ¿Cómo esconderse de la presencia de Dios entonces? ¿O es que uno puede decirle, conciencia, quédate en Bogotá, que yo me voy para España? Así que no se trataba de un problema de los demás, era un problema de la conciencia. Dios estaba ahí, aunque Jonás quería esconderse. Ciertamente en el capítulo 139 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Versículo 9, si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Versículo 11, si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Aún en las tinieblas está la presencia de Dios. ¿Quiénes están luchando para esconderse? Como quiera que nos queramos esconder, hermanos, Dios nos encuentra o nos encontramos con Dios siempre. Amén. Una vez va a un lugar y uno dice, no, aquí Dios o aquí nadie me ve. Y de pronto usted escucha la voz de Dios a través de alguien que ni siquiera le conoce y alguien que ni siquiera sabe que cuando habla le está hablando en nombre de Dios a su vida. Y uno queriéndose esconder, y allá Dios lo encuentra a uno. ¿Por qué quiere esconderse de la presencia de Dios Jonás? Él quiere salvar su reputación. Él no quiere ir a Nínive. No está dispuesto a practicar la misericordia de Dios con Nínive. Y aún en la embarcación, cuando vino la tempestad, todos de la tripulación comenzaron a preguntarse, oiga, el capitán llegó y pasó lista. A ver, fulanito, ¿usted ya habló con su Dios? Sí. ¿Y qué le dijo? Mi Dios dijo que a él no lo metan en ese lío, que él no tiene nada que ver con esto. A ver, sutanito, ¿usted ya habló con su Dios? Sí. ¿Y qué le dijo su Dios? Mi Dios me dijo que él ni siquiera tiene poder para controlar el tema. Perencejo, venga, ¿usted habló con su Dios? ¿Y qué le dijo? Mi Dios me dijo que él es inocente. Oye, ¿y entonces quién es el que tiene aquí la mala racha? ¿Quién es el que nos trajo la mala suerte? Y comenzaron a buscar y por allá escucharon. ¿Qué escucharon? Al dormilón de Jonás. ¿Y por qué estaba durmiendo Jonás? Porque él quería tal vez evadir la realidad del llamamiento. Hay personas que cuando están bien emproblemadas se acuestan a dormir y anhelan que ese sueño sea eterno, para que cuando se despierte todo haya cambiado. La realidad es que no ha cambiado, porque el que está al lado de su esposo, el que está al lado de su esposa, no ha cambiado la realidad. Así que hay que enfrentar el problema y la dificultad. Este Jonás estaba durmiendo, como queriendo evadir la realidad. Así que vino el capitán, Señor, despiértese, porque ni siquiera lo conocen. ¿Usted cómo se llama? Jonás, que significa paloma. ¿Y qué hace la paloma? En el Antiguo Testamento es la mensajera en el diluvio.
¿Y de dónde viene? Yo soy hebreo. ¿Y quién es su Dios? Mi Dios es el creador de los cielos y de la tierra. O sea que su Dios tiene poder sobre esta tempestad. Sí, Señor. Y usted sabe qué le dijo su Dios. Mi Dios dice que esta tempestad ha venido por... Bueno, la verdad es que yo estoy en pecado. ¿Cómo así, Jonás? Sí, la verdad es que yo vine aquí porque estoy huyendo de su presencia, pero parece que Él me está buscando. Y cuando escucharon esto, dice la escritura que ellos, la tripulación, ¿qué pasó con la tripulación? Comenzaron a creer. Y dijeron, pero a mí nunca me habían hablado de ese Dios. ¿Y qué terminó haciendo Jonás? Predicándoles. Porque como quiera, es una paloma de Dios. Por más que se quiera esconder. Así que Jonás testifica, pero no obedece. Y les pidió Jonás entonces que lo echaran al mar. Porque él estaba buscando la muerte. Porque él prefería la muerte antes que ir a Nínive. A veces en la vida cristiana uno cae en esos pensamientos. Prefiero muerto que hacer la voluntad de lo que Dios me dice. Y eso estaba haciendo Jonás. Así que lo echaron al agua, a la 1, a las 2 y a las 3. ¡Uf! Pero dice el versículo 17, pero el Señor tenía preparado un gran pez. Y este pez se lo tragó. Así que Jonás comenzó a nadar entre los camarones, entre las sardinas de ese pez. Jonás comenzó a nadar entre las algas. Y aquí vamos al segundo momento de este mensaje. Porque en el vientre del gran pez, Jonás está experimentando algo que necesita experimentar. Leamos qué hizo Jonás en el vientre, capítulo 2, versículo 1 al 10. Dice, entonces oró Jonás al Señor, su Dios, desde el vientre del pez, y comenzó a orar. Dijo, como un salmista, dijo, invoqué mi angustia al Señor y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas sus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún, aleluya, aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta ¿dónde? Hasta que ya no podía respirar. El alga se enredó ¿en dónde? En mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Pero tú sacaste mi vida ¿de dónde? De la sepultura, oh Señor Dios mío. Y mi oración, y cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor, y mi oración llegó a ti en tu santo templo, porque los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, porque la salvación es del Señor. Y cuando dijo amén Jonás, el versículo 10 que dice, cuando uno medita en esta oración, ¿cuál es la experiencia que está teniendo Jonás? La muerte. Muy bien. Parece que Jonás está experimentando
la muerte. El agua rebosa su alma y está sintiendo la muerte, y en la agonía Jonás dice: Señor, sálvame, Señor, perdóname, Señor, me arrepiento. Si tú me salvas de esta, yo haré tu perfecta voluntad. Aleluya. Pregunto en esta mañana, ¿esa oración de Jonás muchas veces no se parece a la nuestra? Que cuando caemos en la terquedad de hacer nuestra propia voluntad, caemos en circunstancias de muerte que nos provocan y nos impulsan a decir: auxilio, Señor, sálvame. Está bien, tú ganaste. Si tú me salvas, yo haré tu voluntad. A esto yo le llamo lo siguiente: Jonás está experimentando la metáfora de la muerte. El gran pez significa la muerte. Y por eso las palabras de Jesús por allá en Mateo capítulo 12 versículo 40, cuando Jesús dijo: porque así como Jonás habitó 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches bajo la tierra, pero al tercer día resucitará. Aleluya. Jesús también experimentó la muerte. Pero la diferencia, o lo que tienen en común más bien, es que a ambos que hizo el Señor cuando clamaron, los levantó. Si es que hemos fallado, aún desde el abismo, si tú clamas, aún desde el abismo, si tú oras, el Señor, dice el Salmo 138 versículo 6, el Señor al orgulloso lo mira de lejos, pero al humilde, al que le invoca, Él lo atiende y lo salva. Parece que el orgulloso de Jonás, ahora sí, en el vientre, parece que se arrepintió. Así que cuando dijo amén, hizo la ballena, bluk, bluk, bluk. Así que imagínese a Jonás quitándose el camarón, quitándose la langosta, quitándose las algas. En tercer lugar, cuando la ballena lo vomita, Jonás atiende al llamado, ¿sí o no? ¿Va a Nínive? Ahí sí, juiciosito, ¿no? Señor, gracias. Ahora sí, Señor, yo haré tu voluntad. Juiciosito. Pero cuando se enfrentó con la realidad de Nínive y predicó a Nínive y les dijo: señoras y señores, si ustedes no se arrepienten, en 40 días aquí no quedará nada. Y la gente, ¿qué parte del mensaje recibió? La gente no recibió la amenaza, sino que recibió el arrepentimiento. Y esa era la parte que a Jonás no le interesaba que los de Nínive recibieran. Porque dice que ellos comenzaron a hacer ayuno y a arrepentirse y a buscar de la presencia del Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Los perdonó, porque su misericordia no solamente fue para Jonás, sino también para todos aquellos que se arrepienten como Nínive. Pero ¿cómo se puso Jonás? Capítulo número 4. Versículo 1 dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró al Señor y dijo: ahora, oh Señor, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra?
Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Aleluya. Yo me preguntaba por qué Jonás no quiere que Nínive se salve. En el contexto político, los tiempos de Jonás, Nínive es la capital del imperio asirio. Y el imperio asirio es uno de los grandes enemigos del pueblo de Israel. Significaría entonces para Jonás que, habiendo sido un profeta de Dios, por medio del mensaje salvaría al pueblo asirio, y para sus compatriotas se convertiría en un traidor a la patria. Lo que Jonás quería era que el Señor no los iluminara, sino que los eliminara. ¿Quién puede ser Nínive a nuestro alrededor? Tal vez ese Nínive vive al lado de tu casa. Tal vez ese Nínive vive en tu casa, duerme contigo, mora bajo tu techo. Tal vez ese Nínive tiene la misma sangre tuya y te ha ofendido y te ha hecho daño y ha hablado mal de ti y te ha maltratado, y tú deseas el mal y la venganza. ¿Sabes qué le dijo Dios a Jonás? En el capítulo 4, no hay tiempo para seguir leyendo, pero estoy que me predico más. Dios le dijo: Jonás, lo que pasa es que este pueblo es como un niño, no sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Ellos deben de conocer mi misericordia. Aleluya. Puede ser que este mundo sea tan injusto. Puede ser que la juventud de hoy esté tan perdida. Pueden ser que algunas mujeres y algunos hombres estén tan perdidos, y a veces uno los manda para el infierno. A veces uno dice: Señor, hágase tu voluntad, pero la voluntad es no. Necesitan conocer también la misericordia del Creador de los cielos y de la tierra. Si quisiéramos aplicarlo también a nuestro contexto político, aún aquellos que han hecho mal también necesitan la misericordia de Dios. Si quisiéramos aplicarlo a nuestro contexto familiar, aún aquellas familiares que nos han maltratado, aún aquellos padres que en ignorancia nos hicieron un grave daño, hasta el día de hoy no nos hemos recuperado, también necesitan la bendita misericordia de Dios. Porque muchas veces hacen lo que hacen porque no disciernen entre lo bueno y lo malo. Pero muchas veces entre ellos y la misericordia de Dios, ¿sabe quién se interpone? Se interpone nuestro Jonás. Y nuestro Jonás significa el orgullo propio. Nuestro Jonás significa el prejuicio propio. Como dijo Jonás: prefiero muerto que ver a Nínive salvo. ¿Hasta dónde llega el orgullo humano? ¿Cuál es la conclusión de este mensaje o de la historia de Jonás? ¿Será que se trataba de Nínive o se trataba del proceso de Dios para la vida de Jonás? En el llamado de Dios,
no se trata de los otros, se trata de mi corazón. En el llamado de Dios, no se trata de los demás, se trata de que el Señor quiere transformar nuestro corazón. El Señor estaba tratando el corazón de Jonás. A veces en las misiones o en el evangelismo o cuando uno dice el llamado de Dios, uno se enfoca más en los demás, pero pierde de vista con qué corazón, con qué condición estoy obedeciendo. Porque la obediencia de Jonás no fue absoluta, fue condicionada, a medias. Y como fue a medias, tristemente esta historia cierra con un corazón lleno de enojo y no un corazón transformado. Mira, lo que el Señor quiere hacer, Él ya lo quiso y lo determinó en tu vida, pero de aquí en adelante depende de ti. Depende de tu actitud, depende de cómo tú asumes ese llamamiento, depende de con qué corazón obedeces el llamado de Dios, depende de que si tú te dejas moldear por ese proceso de Dios.